Hey, ¿qué tal, chicos? Bienvenidos a Mundo Motor, vuestro canal de Fórmula 1 y MotoGP. Bueno, hoy tenemos varias noticias sobre ambas secciones, ambas disciplinas, pero antes de todo quiero recordaros que ahí abajo tenéis un botoncito rojo que podéis clicar para no perderos ninguno de nuestros vídeos diarios. Y ahora sí, dentro vídeo. Bueno, pues ya se acerca el año 2022, ya hemos pasado el Ecuador del 2021, con lo cual solo falta la mitad del año. Pero bueno, en Fórmula 1, como ya sabéis, ha habido un cambio de reglamento y a día de hoy este es el nuevo coche que se va a estrenar. Es un coche fabricado por The Memento Group con las especificaciones de 2022 y saldrá oficialmente a la luz en el Gran Premio de Gran Bretaña, cuando se presentará también el nuevo reglamento hacia mediados de julio del mes que viene. Como podéis ver, es un concepto bastante diferente al que tenemos ahora de coche. Es el concepto del 2022 y no se aleja mucho de las representaciones y las indicaciones de la FIA. De hecho, podéis ver que tiene ahí el morro delantero rebajado. Se ha simplificado también la aerodinámica, así como antes teníamos unos flectores, etcétera, muchos más complejos. Aquí simplemente se puede tener un alerón con 3 alas y unos... esto no sé cómo se llama, pompones puede ser. Bueno, lo del lateral del alerón, muy simple todo, con lo cual para evitar complicaciones. Y la novedad de todo esto es el fondo plano, que se recupera recuperando el efecto suelo de los 80, que en teoría permitiría a los pilotos poder ponerse detrás de otro coche sin sufrir grandes vibraciones por flujo de aire, por el flujo de aire que se genera al estar detrás de los alerones. Perdón, detrás de los coches, me he desconcentrado con esto del mouse. Esto, como ya habéis podido ver, proporciona hasta un 85% de agarre al estar detrás de un coche frente al 50% que da por ahora, 55%. Bastante, realmente es casi estar como en aire limpio, ¿no? Entonces va a dar juego a muchas más cosas que las que vemos ahora. Además, los alerones, como podéis ver, tienen una forma más agresiva, mucho más puntiaguda. La verdad es que es un concepto que a mí personalmente me gusta. ¿Vale? Hay algún detalle que igual cambiaría un poco, como por ejemplo el halo, que se veía un poco en las representaciones, se veía un poco más bajo y más a juego con la curva del morro, con lo cual estaría bastante interesante verlo de esa otra forma, esa otra perspectiva. Pero creo que el coche está bastante chulo, la verdad, bastante, y veremos a ver cómo funciona. Y luego, ya os digo que yo lo veo bastante interesante. Luego pasamos a hablar todavía hablamos de Mercedes y McLaren, y Red Bull. Y es que Mercedes culpa a sus propios ordenadores del varapalo sufrido en Francia, ¿vale? El ingeniero de pista de Mercedes dice: pensábamos que cuando teníamos poco más de 3 segundos de max, estábamos a salvos del undercut, y ese no era el caso. Incluso ahora no entendemos completamente por qué nuestros modelos de predicción nos decían que habríamos estado bien. Entonces, claramente hay algo que tenemos que revisar y entender. O sea, por lo visto, cuando iban primero esa primera vuelta que Verstappen perdió la primera posición, pues en sus predicciones en los ordenadores les indicaba que todo iba a ir bien, según lo estipulado. E incluso, si no tengo un malentendido, incluso con el undercut que hizo después Verstappen al hacer el segundo cambio de ruedas, parece que todo iba perfecto, que también les decía el ordenador que iba a ir bien, pero se veía la tensión y ellos veían que eso no iba a ser así. Iba recortando 1 y 2 segundos por vuelta a falta de 20 vueltas y estando a 22 segundos, pues la verdad, estaba bastante complicado. Luego dice: si hubiéramos traído a Luis después de Valtteri Bottas al box, no sé si Max nos habría alcanzado, pero si hubiéramos hecho eso, creo que nos habría puesto en una posición más decente. O sea, si ellos hubieran puesto a Valtteri Bottas
a Lewis Hamilton después de Valtteri Bottas, ellos habrían podido guardar un poco más de rueda. Valtteri Bottas hubiera mejorado su posición un poco, y también hubiera mejorado Lewis Hamilton, que hubiera tenido luego ruedas para hacer un poco más complicada el adelantamiento de Verstappen. Y luego hablan al preguntarles qué hubiera pasado si hubieran hecho dos paradas en vez de una, como hizo Verstappen, dice que las dos no hubiera funcionado realmente. Max acababa de atraparnos y hubiéramos tenido que superar a Sergio Pérez, y por supuesto eso será más difícil para Luis que para Max. Obviamente el problema de Luis es que si hubiera parado, hubiera acabado también detrás de Pérez. Esto en el hipotético caso de haber parado justo después de Verstappen, ¿vale? Luis hubiera quedado por detrás de Pérez y de Verstappen. Y así como Hamilton hubiera tenido que enfrentarse a Verstappen y luego a Pérez, en el caso de Verstappen no era así. Verstappen hubiera tenido que adelantar a Pérez fácilmente, porque Pérez no le iba a poner complicaciones, pero en el momento en que llegara Hamilton sí que iba a tener más complicado poder adelantarle, con lo cual desechaban esa posibilidad. Pérez hubiera hecho lo que debía haber hecho este hombre, Bottas. Es que el problema de Mercedes es Bottas, claramente. O sea, él se enfadó y por radio, yo lo decía ayer, creo que ese es Bottas. Pues sí, es Bottas. Dice, ¿por qué diablos no me escuchasteis cuando os dije que iba a ser una carrera de 2 paradas? O a 2 paradas. Se mostraba la crispación que tenía dentro, metida, el piloto finlandés, pero Ralf Schumacher, el hermano del mítico Michael, también ex piloto de Fórmula 1, ha comentado esas palabras y dice: estoy sorprendido de que se atreva a lanzar un mensaje de radio así. En su lugar, yo estaría calladito ahora mismo. Probablemente sepa que está fuera de todos modos y quien comete errores como él, siento decirlo, pero no debe permanecer en el equipo. Necesitas un compañero fuerte para que las estrategias funcionen. Y en parte hizo eso, pero tampoco lo suficientemente bien. Sus neumáticos se deterioraron más rápido que con Luis. Me ha hecho gracia la indicación de Luis de Ralf Schumacher diciendo, bueno, en su caso yo estaría calladito porque tampoco es que hiciera una carrera decente. Sí que es cierto. Yo estoy con Ralf, realmente. O sea, esas declaraciones fueron graciosas, pero no muy trascendentales. O sea, ¿qué más quería? Los ingenieros se hacen su trabajo y él tiene que hacer el suyo, que es sacar un buen rendimiento del coche, y parece ser que no lo consigue. Y vamos, es que Verstappen le quitó las pegatinas por los neumáticos, pero Pérez no cambió los neumáticos, no siguió la estrategia de Verstappen. Entonces, ¿qué puede decir? Porque iban con los mismos neumáticos y directamente Pérez le pasó y le quitó la tercera plaza. Por lo cual, Rosberg también es bastante duro con él y dice: Valtteri ha hecho una basura de trabajo a la hora de defenderse. Max lo ha tenido realmente fácil a la hora de adelantarle en pista, y no es que no quiera ayudar a Luis, simplemente falló. Y es lo que estábamos hablando. O sea, si el equipo de Mercedes no hizo la misma estrategia es porque ellos sabían que a Luis le iba a costar más pasar a Pérez que lo que le costó a Max pasar a Bottas. Mientras que Ross Brown sorprendentemente le defiende y dice: Valtteri ha atravesado momentos extremadamente difíciles últimamente. Parecía bastante fuerte en Francia, pero ha sido la mayor víctima de la estrategia de Mercedes. Tenía una visión de lo que deberían hacer, y al final el análisis muestra que es lo que deberían haber hecho. Puedo imaginar lo difícil que es eso. Bueno, por mucho que yo sigo al lado de Rosberg y Ralf, por mucha estrategia, por mucho tal y cual, el tercer puesto, que lo tenía en el momento en el que Verstappen le pasó, se lo acabó quitando Pérez con la misma estrategia. O sea que por mucho que ahora hablemos de esto, si Pérez no hubiera estado, si Bottas hubiera podido defender un poco más la posición, hubiera sido capaz de quedar tercero. Y no es que yo sea un contra Bottas o un anti Bottas o lo que sea, porque a mí Bottas, sin más, no me parece un buen piloto, no me parece tan malo,
pero realmente no tiene el nivel para estar en Mercedes, sinceramente. Bueno, luego también ha habido algún que otro comentario sobre Alonso, de que está volviendo el antiguo, llaman el viejo Alonso, bueno, viejo, tampoco es tan mayor, ¿no? Sí que es cierto que tiene esos detalles de brillantez que tenía anteriormente, pero aún le queda mucho. Además, para ver al buen Alonso, o sea, el Alonso que estamos viendo es el que le sacaba el mayor rendimiento al coche y hacía pues cosas increíbles como acabar octavo cuando tu compañero queda pues 12º, como ha pasado este fin de semana, ¿no? O quedar séptimo incluso, sacar un poquito más, ese 110% del coche. Entonces, bueno, pues ese era el Alonso que todos echábamos de menos cuando tenía una patatas de coches y podía sacarlo y tal, ¿no? Yo veo que han mejorado desde el principio. Obviamente, no se le ha olvidado conducir, pero sí que tiene que reestructurar un poco y adaptarse un poco a la nueva forma del coche. Que además, si los ves desde atrás, son pesadísimos, son enormes. Estos coches para adelantar debe ser complicadísimo con respecto a los 2000, a los V8 que había antes. Pero bueno, ya os digo que sí que le veo, pero aún le queda mucho y hasta el año que viene vamos a ver a un Alonso posiblemente luchar por nada. O sea, como mucho le veremos defenderse malamente porque el coche no tiene potencia y han dicho que no van a traer muchas más cosas, con lo cual este año difícil. Y ahora sí, ya nos pasamos a MotoGP porque este fin de semana tenemos el Gran Premio de Assen, o sea, en el circuito de Assen, el Gran Premio de Holanda. Y bueno, Repsol, que este fin de semana había hecho un trabajo bastante aceptable, parece ser que ha habido, que ya no esperan tener lo mismo, ¿no? Marc Márquez, por su parte, ha dicho en el pasado hemos tenido buenos resultados allí, en Assen, pero por supuesto nuestra situación ahora es diferente. El clima, será frío y húmedo, especialmente después de lo que hemos visto en Alemania, así que seguiremos trabajando para mejorar nuestra situación y ver qué es posible. Lo van a tener difícil. Marc, porque es un circuito que ya tiene más curvas a derecha y ves más físico, y Honda porque no tiene la moto a punto. Y Paul Espargaró pues ha hecho unas declaraciones más o menos por el mismo estilo, ¿no? Y dice, es genial volver a Assen después de un año de ausencia, porque el año pasado debido al COVID no estuvo en el calendario. Es un trazado histórico y siempre es genial pilotar en esta pista. Nuestro fin de semana en Alemania no fue perfecto, se refiere al suyo, pero llegamos con la mente despejada y listos para continuar. Con lo cual él tiene la esperanza de hacer una mejor posición que la que hicieron en el Gran Premio de Alemania, que realmente no va a ser más difícil, pero porque en Alemania fue bastante mal con respecto a los entrenamientos. Yo estoy hablando en comparación con lo que hacen después, ¿no? Entonces la carrera de Alemania le fue bastante mal con respecto a cómo se esperaba que fuera, con lo cual Assen, si empieza mal, seguramente que acabe bastante mal, pero me refiero a eso. En el cómputo de dónde parte a dónde acaba, no espero que haya una depeoración, bueno, un empeoramiento, eso, tan drástico como el de este fin de semana. Un gran premio en el que no va a estar este hombre, Morbidelli, el subcampeón del año pasado. Y es que cayó al suelo en un entrenamiento en Le Mans hace unas semanas, ¿vale? Durante el Gran Premio de Francia del 16 de mayo, al ensayar un cambio de moto. Y entonces la rodilla izquierda que se dañó en ese momento le falló cuando se bajó de la moto y caminó para subirse a su otra máquina. Y es una lesión que ha recaído ahora últimamente, con lo cual no va a poder estar en Assen. Una verdadera pena para el piloto porque, bueno, este año está haciendo una actuación bastante, ¿cómo decirlo? Mala, realmente mala. Estoy buscando otras palabras, pero no, bastante mala. Tampoco es que tenga la Yamaha oficial, con lo cual, pero bueno, podría hacer un poquito más, ¿no? Pero al menos ya va por delante de Rossi, que ya es algo, ¿no? Y nada, chicos, pues esto ha sido todo por nuestra parte. Muchas gracias por vernos, por vuestras visitas. Ya sabéis, si os ha gustado, dadle likes, suscribiros para seguirnos. Y nada, esto es todo por hoy. Muchas gracias por vuestras visitas y hasta mañana.
Chao. ¿Vivi?